Estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Yo estaba solo. Agradecidos con Dios, sobre todo de verles a cada uno de ustedes, y que esto sea un medio por el cual nos podemos conectar. Realmente es algo que es muy, muy emocionante para mí. Lo sé que es para mi familia también, los amamos mucho. Este fin de semana realmente estaríamos en forma presencial con ustedes si hubiésemos pasado por Rosarito a comer esos hermosos tacos, pero no se dio así por voluntad del Señor. Así que solamente puedo imaginarme eso, y también anhelábamos mucho estar con ustedes porque pues queríamos realmente estrecharles y queríamos tener mucha comunión con ustedes, pero Dios decide otra cosa y tenemos que sujetarnos en ese aspecto. Vamos a tener 3 clases, tal vez haya algunas preguntas. Cada clase o cada serie o cada tema tendrá sus preguntas al final. Y el día de hoy estableceremos lo que es el inicio de las 3 clases que tendremos, hablando sobre lo que es la unidad dentro de la iglesia en pandemia. Realmente en ninguno de nuestras vidas habíamos pasado por lo que estamos pasando ahorita, así que esto es algo nuevo que está sucediendo porque nadie había pasado realmente por eso. Vamos a ir a Juan en el capítulo 17, en el versículo 21. Juan 17, verso 21, y lo más importante para entender estas clases es el concepto de la idea de la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué significa la unidad? Todos tenemos conceptos distintos en cuanto a la unidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la unidad? ¿Qué significa la unidad? Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Jesús en el Getsemaní hace una oración y está orando por los discípulos, quienes se quedarían solos sin él, según ellos comprendían, y después el Espíritu Santo vendría y estaría con ellos. Y en la oración, ora también por ustedes y ora por mí. Dice Juan 17, leeré desde el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que en todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, dice ahí, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hablamos de unidad, lo primero que se nos viene a la mente es la idea de la unidad entre unos y otros. Esto es la unidad que tienen ustedes como congregación. Esto es el hermano Paco, posiblemente con el hermano Nico. Y siempre pensamos en cuanto a la unidad en una forma lateral, de un lado hacia otro. Pero realmente la profundidad de la unidad bíblica no es así. La unidad siempre es de uno hacia Dios primero. Y por eso Jesús dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esto es que si vemos la unidad de otra manera, no de un lado ni al otro lado, no entre los hermanos de la iglesia, si la vemos primero entre nosotros y Dios, y esto es, si yo tengo unidad con Dios y tú tienes unidad con Dios, entonces estamos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Porque hay mucha gente que está unida, hay mucha gente que están juntos, pero el hecho de que estén juntos no indica que estén unidos con Dios, porque tal vez no están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto,
esa no es la unidad de la cual está hablando Jesús cuando lo escribe Juan aquí. La unidad de la cual habla Jesús cuando está haciendo esta oración es para que tú, Dios, o sea, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si Jesús tiene la unidad con el Padre, si yo tengo unidad con el Padre, yo tengo unidad con el Hijo. Y si tengo al Hijo, tengo al Padre también, según dice la segunda carta de Juan, versículo 9. Por lo tanto, es importante entender que la unidad no es hacia los lados. La unidad es de nosotros hacia Dios primero. Si tú estás en Baja California y tú tienes unidad con Dios, por lo tanto, y si yo tengo unidad con Dios, aunque tú y yo no nos conozcamos, estamos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Y de ahí entiendes tú por qué cuando viajas a una congregación de la Iglesia de Cristo y conoces hermanos o hermanas, aunque nunca los habías tratado, te das cuenta que parece que ya los conocieras de mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque la unidad que ellos tienen con Dios es la unidad que tú tienes con Dios. Y en ese sentido hay una unidad intrínseca entre nosotros y ellos. Esa es la unidad que debemos comprender. Cuando vemos la iglesia primitiva, una de las cosas que ocurren y que tenemos que comprender es cuando empieza la persecución. Según vemos en Hechos capítulo 9, o Hechos capítulo 7, perdón, miramos la persecución que iba a venir a la iglesia primitiva. No quisiera comparar nuestra pandemia con la persecución, porque la persecución de ellos fue fatal. También nosotros estamos pasando por una gran prueba, pero no como ellos, nuestros hermanos del primer siglo. Pero sí quiero tomar el ejemplo para entenderlo. En Hechos capítulo 7, en el verso 59, habla acerca de lo que pasa con Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la Escritura, durmió. Cuando vemos este concepto, lo que sucede en Jerusalén es que en el día del Pentecostés, después de esta persecución que se dio sobre los cristianos, la iglesia se empezó a esparcir por todas partes del mundo. En este mapa que muestra los 4 viajes misioneros de Pablo, aunque realmente solamente son 3, el último fue por voluntad divina, empezamos a mirar dónde estaba la iglesia en la iglesia primitiva. Empezó aquí en Jerusalén y después se esparció por todas partes del mundo. Uno de los grandes retos que te preguntas es, ¿cómo puede la iglesia primitiva mantenerse unida estando tan esparcida por toda la faz de la tierra? O sea, Jerusalén está aquí abajo, Antioquía está aquí, y cuando empiezas a ver todo Turquía te das cuenta que hay muchísimas ciudades y sobre todo muchísimas iglesias primitivas. Y lo que sucede con esto, que es muy interesante, es que aún así todos estaban unidos. ¿Qué los mantenía unidos? Aunque muchos no se conocían unos a otros. Lo que los mantenía unidos no era que el apóstol Pablo había establecido ciertas congregaciones, porque algunas de ellas no habían sido establecidas por Pablo. Lo que los mantenía unidos era la idea de que ellos eran uno con Dios y por lo tanto, sin que se conocieran, sin que se dieran cuenta que había otros cristianos en otros lugares, ellos estaban unidos con aquellos también que al parecer ni siquiera ellos conocían, pero estaban en un mismo sentir y en un mismo pensar. Así que ahorita lo que está pasando con la iglesia es algo muy interesante, porque en la Cortés, por ejemplo, hagan de cuenta que era Jerusalén, y de pronto, a causa de la pandemia, de la contingencia, de lo que sucede con el gobierno, lo que pide el gobierno de Baja California en Ensenada, es que de pronto deciden como congregación no reunirse ya más y reunirse en forma individual. Cada quien se reúne en sus casas, cada uno de ustedes tiene servicios de adoración a Dios. Ustedes están unidos a Dios y quien quiera que esté unido a Dios
aunque ustedes no lo sepan, también está unidos a ustedes. Esa es la idea de la unidad. Pero pasó esto. La pregunta que uno se hace es, si todas las familias, no solamente en la Cortés, aún aquí en Elgin, en todos lugares, si todas las familias están teniendo unidad, adoración, servicios a Dios. Esto es, ¿cómo nos aseguramos que todos se mantengan unidos a Dios para que de esa manera se mantengan unidos al resto de la iglesia del Señor? ¿Cómo fue la unidad de la iglesia? Es una pregunta que nos hacemos. Siempre hay, ¿cómo le hacía la iglesia para mantenerse unida a pesar de que estaban en distintos lugares? Los apóstoles no eran suficientes para poder liderar a la iglesia en el crecimiento tan inmenso que llevaba la iglesia. Tú te das cuenta de eso cuando ministras, por ejemplo, en el caso mío, cuando eran 30 miembros en la iglesia, como ministro era muy fácil atenderlos a todos. Cuando llegaron a ser 70 miembros, esto es bautizados, yo empecé a ver un gran problema en que ya no podía tener la misma comunicación, conexión, el mismo trato con cada familia. No había casa en Elgin que pudiese mantenernos a todos en un lugar. No había casa lo suficientemente grande para mantener cerca de 100 personas porque solamente eran 70 los miembros más todos los niños, etcétera, etcétera. No había casa. No había semanas para poder visitar a todos. El tiempo se nos volteaba. No podíamos ganarle al tiempo. Eso pasa en la iglesia primitiva. Los apóstoles no pueden atender a toda la iglesia de Cristo cuando se esparce por todo el mundo después del día del Pentecostés. Así que, ¿cómo fue la unidad de la iglesia? En primera carta de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 11, dice la palabra de Dios que la manera en que se mantiene la unidad en la iglesia es que sí, en Jerusalén, la iglesia primitiva, ¿verdad?, perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, ¿verdad?, en la comunión unos con otros. O sea, y sí dice eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que los apóstoles aprendieron de Jesús, lo enseñaron a la iglesia primitiva cuando estaban en Jerusalén. Pero ¿qué sucede cuando se esparcen por todos lados? No solamente porque tenían que regresar a casa después del Pentecostés, sino también por la persecución. ¿Cómo se mantiene esta unidad? En primera carta de Corintios 12, en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Podemos entender entonces que la iglesia primitiva estaba en unidad con Dios porque era el Espíritu Santo que daba a los profetas en ausencia de los apóstoles que enseñaran a la congregación. No tenían ellos que haber caminado con Jesús por 3 años. Ellos lo único que tenían era que tener un don del Espíritu Santo, ya fuese de profecía o de edificación, para poder edificar al pueblo de Dios. El Espíritu Santo daba al profeta, el profeta hablaba a la iglesia. Primera carta de Corintios 14, versículo 2, se entiende mejor ya aquí el concepto cuando dice así. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Imagínate tú cómo hubiese sido, en la Cortés muchos de ustedes tienen la oportunidad de predicar. A veces le corresponde al hermano Camacho, y a veces al hermano Alfredo, y a veces le corresponde a Nico, y eso es una gran bendición. Pero fue un desarrollo para poder llegar a ese momento. Tuvieron que aprender un poco del panorama bíblico para poderlo explicar en la congregación. El tiempo, la experiencia, la oración, la sabiduría que Dios les dio, pudo hacerlo. Pero ¿qué hubiera pasado si solamente hubiese una persona que predicase y los demás de alguna u otra manera no hubiesen desarrollado todavía ello, no tuviesen el conocimiento completo?
qué hermoso hubiera sido que como los días de la iglesia primitiva, que pasase esta pandemia y que cada quien se fuera a su casa y que el Espíritu Santo diese un don a alguien en su casa para que esa persona pueda edificar al pueblo de Dios. Si tenemos aproximadamente 20, 30, 40 o 50 familias en la Cortés, tendríamos que tener al menos 20, 30, 40 o 50 hermanos que tuviesen el don para poder edificar, y que fuese dado por el Espíritu Santo. Sin embargo, entendemos nosotros que estos dones espirituales, temporales, milagrosos, se terminaron en el primer siglo. Por lo tanto, ahora no es posible. Hubiese sido fácil para la Cortés, para todas las iglesias, si eso hubiera ocurrido. Si la pandemia sucede en los 80s, estuviéramos totalmente desconectados. No hubiese manera ni siquiera de hacer lo que estamos haciendo en este momento. Bendita la voluntad de Dios que decide dejar que la pandemia pase en el 2020, cuando los medios están avanzados, cuando los sistemas operativos son más apropiados, cuando hay una forma de internet más fácil para hacer esto. De otra manera, hubiese sido un caos si hubiese sido en los 80s. En el primer siglo, el Espíritu Santo le decía al profeta lo que hablase en una casa o en una congregación, y era lo mismo que le decía al que estaba en Capadocia y al que estaba en Galacia y al que estaba en Efesios. Había una unidad increíble entre Dios y su pueblo. Cuando dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, luego dice ahí, Efesios 4, habla de lo que es la unidad, y dice 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Interesante que la unidad sea del Espíritu, no del conocimiento de Ricardo, no de lo que Ricardo quiere, sino de lo que el Espíritu ha pedido a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas. Lo que el Espíritu les daba era lo que todos tenían que tener en común. Era una solicitud de ellos. Tenían que asegurarse de que un profeta estuviese sujeto a otro profeta y que ese profeta estuviese sujeto a otro profeta, porque todos estaban sujetos al Espíritu Santo, y que nadie enseñase nada fuera de lo que es la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor Jesús. Dice, en el vínculo de la paz, y habla un cuerpo, un espíritu. Si somos como iglesia, somos un cuerpo, pero estamos de acuerdo que la pandemia nos partió en pedazos. O sea, lo que hace la pandemia es que la pandemia nos parte en pedazos, y de un día para otro, de una semana para otra, pasó, y de pronto cada quien tenía que reunirse en sus casas. A mí me gusta mucho estudiar y analizar la historia, y una de las cosas que hicimos aquí en el gym, por ejemplo, fue que a través del estudio que veníamos siguiendo desde el mes de enero, recuerdo que yo estaba en el aeropuerto de Monterrey y estaba leyendo este artículo porque estábamos siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando en China. Cuando regresé, hablé con los varones y decidimos tener una junta en un restaurante, y les di 19 puntos, 19 reglas. Les dije a ellos, aquí ahorita estamos comiendo todo, pero esto se viene. No es si va a venir, es cuándo va a llegar. Y en el mes de febrero empezamos a preparar un plan, un protocolo en qué íbamos a hacer, cómo íbamos a lidiar con esta pandemia, porque sabía que nos iba a partir, sabía que nos iba a separar. Y una de las preocupaciones más grandes que teníamos es que no todas las familias tienen una cabeza del hogar que sea cristiano, número uno. No todas las familias que tienen una cabeza del hogar que sea cristiano es maduro lo suficiente para poderse empapar totalmente en lo que es la doctrina de los apóstoles. Y la otra cosa es cómo nos vamos a mantener unidos cuando suceda la pandemia. Esto ocurrió en el último fin de semana de enero que platicamos. Hicimos un comunicativo a toda la iglesia y empezamos a prepararnos porque los casos empezaron a llegar de pronto. En Chicago llegó un caso aquí a unos 20 minutos y empezamos a ver la seriedad del asunto, de lo que podía llegar a ocurrir. Y la historia se repite. Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue ya ha sido.
abres los libros de historia y te das cuenta cómo ocurrió en 1919 y empiezas a ver el tipo de impacto que puede haber con los movimientos humanos que hay el día de hoy. Y la iglesia se parte. O sea, iba a ser imposible mantenerlo porque de un día para otro aquí en LG nos dijeron, hay una orden de quedarse en casa y ya no más. Pero gracias a Dios que estábamos listos para ello. Pero la preocupación más grande era, ¿qué pasa con las hermanas que no tienen representación? ¿Qué pasa con los visitantes? Teníamos como 7 familias. ¿Y qué pasa con los hermanos que tal vez no se sientan capaces todavía de dar una clase bíblica? Y sobre todo, que puedan tener el riesgo de no mantener la unidad con Dios, la sujeción al Espíritu Santo y que se puedan desviar de la fe. Porque la Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, sí. Una fe, sí. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, se entiende lo que es la unidad. Pero la unidad va más allá de vamos a comer después del servicio. La unidad tiene que ver con lo que realmente nos une, una fe, un bautismo, un Dios, y esto es algo muy, muy importante. La iglesia primitiva, una de las cosas que hizo, hermanos, y es admirable si te pones a pensar, no tenían Zoom, no tenían Facebook, no tenían Internet, y eran iglesias que se mantenían comunicadas de una manera increíble. O sea, era algo que te sorprende. ¿Por qué? Porque los hermanos, conforme a sus capacidades, se comunican. Los apóstoles están preocupados. Fíjate cómo dice, por ejemplo, ahí Colosenses capítulo 4. Hay una preocupación apostólica que se quieren asegurar que llegue a todos el mensaje de unidad, el mensaje de la fe, el mensaje de la doctrina. Había una preocupación genuina de parte de los apóstoles. Dice ahí en Colosenses 4, versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Imagínate tú, puedes visualizar a la iglesia el día de hoy, a que digan, ok, que el mensaje que dio el hermano lo graben en cassette o en video, y ese mensaje, ese video, esa clase, se la vamos a dar a cada familia para que cada familia lo vea. Si esto hubiera ocurrido en los 90s, para mantener este tipo de unidad, necesitamos grabar con esas cámaras que parecían de paparazzis, con esos cassettes de VHS que eran gigantes, y reproducir para cada familia, para que cada familia recibiese la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque es posible que la mitad tenga la capacidad para enseñar a su familia, pero ¿qué pasa con los que no tienen la capacidad? Los apóstoles se preocupan y dicen, tenemos que asegurarnos de que yo mando una carta y de ahí la mandan para acá y de allá la mandan para acá. Era una unidad que tenían en forma increíble, una comunicación realmente impactante, sin medios, sin internet, sin nada, se mantenían comunicando. Lo mismo pasa con la parte de la carta de Romanos, que se cree la llevó Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y ves una hermosa unidad. Pablo se empieza a despedir de todos, y una cosa que hace Pablo, porque no los conocía a todos, pero empieza a dar saludos y empieza a hablarles a todos, y dice saludad a Priscila y Aquila, y empieza a decirle a todos saludad, 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 saludad. Una de las cosas que a mí me conmovió mucho como ministro es ¿cómo le hago para saber que cada familia esté bien? O sea, sí les hablo por teléfono, sí les mando un texto, pero la importancia no es que estén unidos conmigo en la comunicación. La importancia es que se mantengan en unidad ¿con quién? Con Dios, para que así estemos unidos nosotros. ¿Cómo le hacemos para poder mantener esa unidad? Y una de las grandes preguntas que me sucedió ahí por la última semana de marzo, recuerdo claro porque llevábamos 2 servicios, y una de las cosas que me preocupaban mucho es, ok,
¿cómo sé si tal o cual familia decidió adorar o no? ¿Cómo sé si tal o cual familia lo hizo como les indicamos? Emplear un lugar de casa, decirle a sus hijos, a sus niños, ¿sabes qué? Vamos a tener un servicio de adoración y esto es distinto a simplemente ver la tele. Esto no es ver un programa de televisión, no es ver un noticiero, esto es distinto, tienes que verlo como distinto. No es como cuando ves tu teléfono y que siga el próximo video. No, esta es una adoración a Dios. O sea, empezó a haber una preocupación sincera. Y luego me empecé a preguntar, si yo le dijera a los hermanos de él, que saludadme a tal hermano, a tal hermano, a tal hermano, ¿habría posibilidad que ya ni siquiera el hermano después de meses esté presente para oír la carta, para oír el mensaje o para mantenerse unido con nosotros? En cuanto a las cosas que me escribiste, y aquí viene la otra cosa, que la idea no solamente es tener un servicio de adoración en casa. La otra cosa es cómo nos aseguramos que todos los problemas que tienen ellos y que todas las preguntas espirituales que tienen ellos son contestadas. O sea, ¿cómo nos aseguramos de eso? Primera carta de Corintios 7, 1 y 2, miramos que las cartas de Corintios son enviadas como respuesta a las preguntas que tenían los corintios. O sea, hubo muchísimas preguntas que se hicieron. Hace 10 años, recuerdan ustedes cuando empezó el internet a agarrar un poquito más de fuerza dentro de la iglesia, muchos hermanos decían, no, es pecado hacer un servicio de internet. No, eso es pecado. 10 años después, bienvenidos al culto de adoración a través del internet. ¿Por qué hay este cambio radical? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona cambie? Empieza a haber preguntas, hermano, ¿cómo se hace el pan sin levadura? Hermano, ¿dónde consigo el jugo de la vid? Hermano, empieza a haber muchas preguntas. Hermano, tengo este problema con mi hijo o mi hija y mi esposo no es creyente y necesito que vengas a hablar con él. Pero no puedes venir a hablar con él porque estamos en pandemia. Y entonces te empiezas a dar cuenta que la unidad se empieza a fracturar, porque no solamente se trata de la adoración a Dios, sino de asegurarte que cada miembro de la iglesia tenga las respuestas que son necesarias para su vida espiritual. Dice que ellos tuvieron preguntas para este Pablo, y fíjate, eso es increíble porque con el sistema antiguo de correspondencia duraban días para recibir la carta, entonces Pablo podía regresar la carta y a lo mejor que la pregunta se había muerto, pero tenían un sistema de comunicación increíble la iglesia primitiva. En cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está contestando a la necesidad espiritual de cada uno de los miembros. O sea, voy a confesarme, si me permiten, por un segundo, ¿ok? Como ministro, o sea, la pandemia es ideal en el aspecto de comodidad. A ver si me entienden lo que estoy diciendo, ¿ok? No me malentiendas, ¿ok? O sea, como ministro es súper, porque tienes mucho más tiempo para estudiar y ahora si no puedes visitar a todas las familias, pues le echas la culpa a la pandemia. ¿Me entiendes? O sea, de pronto te encuentras las tardes en casa disfrutando con tu familia como si fueras un miembro normal. Y dices, wow, o sea, ¿qué pasa con que tengo todo este tiempo? De pronto te encuentras durmiendo 7, 8, 9 horas y dices, espérame, esto no es normal. O sea, esto no es de predicadores, ¿me entiendes? Me estoy volviendo loco, o sea, porque es súper cómodo. Es muy cómodo, hermanos. O sea, es algo. Pero, ¿cómo se está cuidando la grey? Los hermanos son lo suficientemente capaces para contestar estas preguntas para con sus hijos, para con sus familias, y aún tal vez ellos mismos tengan esa preocupación. Entonces, ya viene un contexto de parte de los apóstoles. Fíjate, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 15, te empiezas a dar cuenta, había una preocupación. La preocupación es, ¿cómo le hacemos con estos problemas que estamos teniendo en la iglesia? Cuando Pablo dice, me saludan a este, ¿cómo sabemos si está vivo todavía espiritualmente? A lo mejor ya se fue al mundo. O sea,
esta pandemia para muchos fue la luz verde para hacer lo que nunca podían hacer. O sea, es increíble porque tiene servicio y a veces en los servicios virtuales llegan tarde los hermanos. O sea, tú dices, no es que llegan tarde porque salieron de la casa y físicamente sí. Pero, o sea, te vas a dar cuenta de ciertas rutinas y hábitos que no estaban ahí. Pero lo más importante es cómo te aseguras que estén bien. Para mí es fácil decir, ustedes se encargan de sus familias. Ahí ustedes háganle a ver cómo le hagan. Porque para mí es cómodo. ¿Por qué? Porque Ricardo está durmiendo, Ricardo está estudiando, Ricardo con un texto, no tengo que tener una conversación de 1 hora con un hermano, con un texto, hermano, ¿cómo estás? Y a veces no me contesta, pues ya le mandé el texto, no le voy a estar rogando que me hable a ver si quiero, ¿no? No, pues estoy bien, ok, ya es todo. Porque los textos lo que hacen es que minimizan la comunicación profunda, la empatía, el lenguaje corporal y sobre todo, hermanos, la comunión y el amor fraternal. Los textos son buenísimos, pero no son personales. Nunca te has visto que ves un texto, ok, ¿quién es? Ok, al rato le hablo. Si el hermano hubiese llegado en ese momento, no le dice al rato te hablo, no tienes que hablarle porque está presente. Los apóstoles empezaron a ver un sinfín de problemas en la iglesia, porque la iglesia creció a pasos agigantados. Y empezó a tener problemas entre ellos. Y entonces los apóstoles dijeron, fíjate cómo dice Hechos capítulo 15, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, dice, y escribir por conducto de ellos. Fíjate la comunicación, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Mira, hay algo increíble y súper de gran bendición de esto que está sucediendo. Hay una unidad, una conexión increíble en todo el mundo de la iglesia de Cristo. O sea, tienes jóvenes que están uniéndose con Chile, con Argentina, con Venezuela, con Colombia. Increíble, ¿no? En forma virtual. Gloria a Dios por ello, es algo muy bueno. Pero también hay un peligro. O sea, el peligro podría ser, ¿qué tal si aquel maestro no está unido al Espíritu Santo, no está en unión con Dios? Por lo tanto, ¿qué le están enseñando? Si yo soy un miembro de la iglesia y ahora recibo una sobredosis de mensajes, a las 9 hay un mensaje y a las 10 y hay mensajes por donde quiera, pero ¿qué pasa cuando los mensajes no concuerdan? No están en armonía, cuando los mensajes tienen diferencias. ¿Y qué pasa si yo soy un miembro que apenas estoy comenzando? ¿Qué pasa si hay miembros que tratan de ganar protagonismo y tratan de escandalizar a la iglesia? ¿Qué pasa si algunos empiezan a inquietar con palabras a hermanos? Te das cuenta que las cosas han cambiado. Los apóstoles estaban preocupados por eso. Entregan la carta, dice que después de que la hubieron leído, dice que todos se regocijaron. Había una unidad de comunicación increíble entre ellos. Todos sabían lo que pasaba. La comunicación es la clave para la unidad de la iglesia. La comunicación es la clave. Ahorita tenemos como 7 personas infectadas del coronavirus en la congregación. Todos los casos se dieron fuera de la iglesia, las infecciones. Pero en el minuto que el miembro sabe que está infectado, 5 minutos después, toda la iglesia sabe quién está infectado y que debemos de orar por ellos. Como planes de preparación, sabemos que parte del plan es no puede salir por 14 días, 21 días a veces. ¿Qué pasa con hermanos o hermanas que no pueden cocinarse? Tuvimos un hermano de 84 años que se enfermó del coronavirus y gracias a eso está saliendo yo. Pero, ¿qué pasa? Tiene que haber un plan de contingencia. ¿Para qué?
porque el hermano necesita quién le va a cocinar. Ya no estamos hablando de las cosas espirituales, sino de las cosas físicas. ¿Quién le va a cocinar? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién va a estar al tanto de asegurarse que el hermano, porque tal vez no tenga un conocimiento amplio en cómo funcionan los medios, en estar en servicio con nosotros? O sea que la pandemia es una hermosa oportunidad para estar en unidad y para mantener activa a toda la iglesia, aunque no estemos reunidos todos en un mismo lugar. Una cosa que platicamos también fue, ¿qué va a pasar con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes? Esto es una preocupación amplia. ¿Por qué? Porque aquellas que son maestras o que están al tanto de la educación de los niños saben que un niño puede mantener un cierto tipo de atención por un cierto tipo de tiempo, ¿no? Y saben que un niño es difícil que capte que estando en su sala ya es un tiempo distinto. Saben que el niño va a empezar a correr y va a empezar a gritar. Y hay madres, no quiero decir de qué generación, X milenio, si quieren agarrarlo de esa manera, de la generación de cristal, como lo quieran ver ustedes, hay madres que les es sumamente cómodo porque envían a sus niños a su cuarto y están jugando y ellas están en adoración. Y tristemente hay mamás y papás que no se toman el tiempo de enseñarle a los niños la Biblia. Si esto hubiera sido 2 semanas, no hay problema, pero estamos en el mes número 8 o 9. O sea, imagínate un niño de 4 años que ya casi todo un año no ha recibido una educación espiritual apropiada. Entonces, una de las cosas que dijimos fue, ok, ¿cómo le hacemos para que los niños reciban sus clases? ¿Cómo le hacemos para que reciban sus clases en forma individual y en forma virtual y que tratemos como iglesia de que se les haga menos el impacto? Porque si para ti es traumático estar en casa, ponte en la edad de un niño de 6, 7 años, que deja de ir a la escuela ahora y que ahora no tienen ni siquiera la iglesia para convivir, para practicar, para estudiar. O sea, ponte a pensar, y en madres que simplemente son buenas mamás, pero no tienen la capacidad y el don. Esta es una realidad. Los apóstoles empezaron a ver esas partes, esos problemas internos que había en la iglesia, que no había necesidades que se habían llenado. Los adolescentes, ¿cómo le hacemos cuando alguien se infecta? Y si toda la familia se pone en cuarentena, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué sigue? ¿Quién les va a dar clases? ¿Quién está al tanto de ellos? ¿Qué pasa con todos los visitantes? Y entonces empieza a haber un sinfín de cosas. Y aquí hay preguntas importantes que nos tenemos que hacer. Una de ellas sería, ¿cuánto valió cada alma que es miembro de la iglesia? O sea, primera carta de Corintios 6:20 te dice, ¿no?, que por precio fuimos comprados. O sea, ¿cuánto valió? ¿Estamos todos de acuerdo que valió la sangre de Jesús? O sea que cuando Jesús dice esto muy profundo, cuando dice, tú me has dado a ellos y no perdí a ninguno más que al hijo de perdición. O sea, fíjate, Jesús nos enseña que hay que amar a cada uno de los miembros y hay que preservar al máximo y ayudarles al máximo, porque lo queramos aceptar o no, muchos no están listos para caminar solo. Es una realidad que tenemos que aceptar. No están listos para estar solos. La segunda pregunta es, ¿cómo vemos cada alma? Si tú has estado mucho tiempo en una congregación, La Cortés tiene muchísimo tiempo, es una congregación muy bonita porque es muy familiar. Es una congregación familiar, es muy bonita por eso, ¿no? Se conocen, el hermano Alfredo decía ahorita, desde que nacieron las muchachas, ahora están embarazadas. Es algo hermoso, pues así como le pasa a Cuate ahorita y a Paco, y así como le pasa a Paco y a Nico, que están viendo sus bebés, que si Dios permite ven. O sea, es emocionante, ¿a poco no? Es muy bonito, es muy, muy hermoso que van a ver sus familias crecer. Es una congregación familiar. Pero estamos de acuerdo que hay muchos miembros que se fueron añadiendo que tal vez no eran parte de esas familias.
que tal vez no tenían esa comunicación con otros, como tal vez Cuate desde, él dice que está trabajando allá viendo las estrellas, pero tal vez Cuate le dice a Paco, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está todo? ¿Qué pasa? Y se mandan un WhatsApp. Pero ¿qué pasa con los hermanos que no están conectados? Y la pregunta que le haces es, ¿cómo ves a cada alma? Yo teniendo mucho tiempo en la congregación a la cual yo sirvo, hermanos, llega un momento que ya no veo a los hermanos como hermanos, a veces los ves como hijos. ¿Por qué? Porque no solamente porque los viste crecer, pero porque has estado con ellos y los ves. Juan decía, les llamaba hijitos míos. Hoy en día una de las jóvenes de la congregación, su nombre es María Fernanda, hace pasteles y nos trajo un pastel, ¿no? Y nos lo dio a la puerta y dice, hermanos, solamente quería agradecerles por todo lo que hacen y aquí está. Y me conmovió muchísimo, hermanos, muchísimo porque fue esa milla extra. Pero cuando pienso yo en ella, pienso en todas las dificultades que he tenido como cristiana. Pienso en toda la necesidad que tiene. Tiene 2 niños pequeños. Tiene un esposo que no es creyente. Ella tiene temores, tiene miedos. Está pasando por muchas cosas. Nuestro deber como iglesia es hacerle todo mucho más fácil. Es ayudarle para que ella pueda continuar su crecimiento espiritual, para que sus niños estén bien. Como iglesia, Tali, que se encargó de esa parte con todas las maestras, cada tarde, lunes, era clase de bebés en forma virtual. O sea que ya para finales de marzo, cuando pasó la pandemia, estábamos listos para la ola, estábamos listos para lo que venía. Y ya sabemos que el lunes era eso, que martes, porque los niños todos dejaron de ir a la escuela. Pero ¿sabes qué tenían? Tenían esa clase en la tarde, esa conexión en la tarde. Y el lunes era de estos niños, y el martes era de los niños de 6 a 8, el miércoles era clase normal de la iglesia, el jueves era de los adolescentes, y el viernes era de las hermanas, y empezó a haber este movimiento de clases virtuales para no perder la unidad, para mantenernos todos. ¿Por qué? Porque había mamás, créanlo, que para ellas que alguien les enseñe media hora era una gran bendición, porque muchas de ellas no saben todavía, aunque no lo crean, porque están comenzando en el Señor, no saben cómo enseñarles todavía. La otra pregunta es, ¿quién es responsable por cada alma? O sea, en una iglesia, ¿quién se va a echar la responsabilidad, ¿no? En Hebreos 13:17 es muy claro. Hebreos 13:17 habla acerca de los pastores, ¿verdad? Y esta palabra pastores no es la palabra en griego pastores, poimanace en griego, es una palabra que describe a gente que lidera, que dirige. Y dice, obedeced a vuestros pastores. O sea, una de las grandes cosas que yo le dije a la iglesia cuando empezamos la pandemia fue, miren, hermanos, vamos a establecer cosas como familias, como varones, pero necesitan obedecer. O sea, y fue muy difícil para algunos, pero necesitan obedecer. En esta ola lo mismo, o sea, en esta ola es, ¿quieres atender en forma presencial? Esto es lo que necesitamos de parte tuya. ¿No quieres? Esto es lo que necesitamos de parte tuya. Empezamos a enseñar que la responsabilidad cae en el miembro también, pero que nosotros, que aquellos que somos más espirituales, tenemos que estar viendo por ellos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. O sea, honestamente sí hubo algunas noches que no podíamos dormir. Soy sincero. ¿Por qué? Porque como no sabíamos mucho del virus, estábamos preocupados. Pero también no podía dormir porque había una preocupación increíble de, ¿estarán los hermanos bien? Y reitero, si fueran 20 familias es más fácil. Pero cuando son más de 50 familias es imposible, o sea, estar al tanto de todos. Y también es imposible que todos los varones estuvieran al tanto de todos, aunque nos repartimos las familias, es imposible. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de batallar con sus propias luchas internas, su propia ansiedad, su propia debilidad espiritual. Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto nos es provechoso. Luego la próxima pregunta sería,
¿qué tan unida está la iglesia local? O sea, ya pasaron 7, 8, 9 meses. ¿Qué tan unida está la iglesia? ¿Qué tan unida estamos? Primero a Dios. Y luego, ¿sabemos cómo están los hermanos? Porque reitero, la comunicación es clave, hermanos. Recuerdo que el primer servicio virtual que tuvimos, les pedí a todos los hermanos que sacaran una foto de dónde iban a adorar. Y ahí tienes a todos mandando fotos. Y hermanos, pongan una foto de lo que comieron. Y ahí todos mandando fotos. Es una forma de mantenernos unidos. Algo que no podían hacer los cristianos del primer siglo. Pero después, cuando empezaron a bajar los casos, para que la iglesia vuelva a caminar, o sea, es difícil, porque la iglesia se sienta, se acostumbra, está cómoda. Y ya una vez que camina, tienes que estar listos para que se vuelva a activar. Cualquier persona que tiene un accidente y después tienen que tener una terapia, gradualmente lo van llevando hasta que finalmente camina por sí solo. Las iglesias de Cristo tuvieron un accidente y están tratando de caminar sin terapias. Es imposible. Tienes que irlos gradualmente, llevarlos. Es parte de lo que indica. Luego la otra pregunta es, ¿por qué no nos reunimos en el edificio? Es porque no nos permite la ciudad, el estado, ¿sí? Es porque el edificio no tiene la capacidad para tenernos a todos, ¿sí? Y si cada quien se reúne en su casa, ¿cómo sabemos si todos estamos reuniéndonos? Y ahorita hablaré un poco de eso. Hay muchos medios que ha utilizado la iglesia. Zoom es el más popular. Pero el detalle de Zoom, están todos de acuerdo que para muchos hermanos mayores se les hace complicado entenderlo. Y al principio entraba el hermano y luego si el hermano no tiene buen internet o si el hermano no tiene sistema, y entonces era un poquito difícil porque todos estaban cantando y se oía como la tercera, cuarta voz porque su internet era más despacio. Y luego unos platicaban y que estaban otros y que estaba con música uno, entonces no había un orden correcto. Esa es la parte de Zoom. Entonces, como iglesia, ¿cómo te preparas? O sea, tienes que tener un muy buen sistema de internet si te es posible, claro. Claro que sí, tienes que tener ese. Y es posible que tengamos que asegurarnos, si es posible, si se puede, que los hermanos tengan internet. Y si no se puede, que haya un cierto tipo de lugar donde ellos puedan continuar reuniéndose para mantener la unidad. Pero si lo hacen por sí solos, que haya alguien que sea capaz de hacerlo. Y que después todos mantengan la unidad del mensaje hacia dónde quiere llevar la iglesia uno. Porque ¿cómo afecta esto a la unidad de la iglesia? O sea, yo les preguntaría a ustedes, y nos están viendo varios hermanos, ¿cómo ha afectado a la iglesia en no reunirse, hermanos? En no estar juntos. O sea, honestamente, ¿cómo les ha afectado? Muchos dirán, pues estamos bien, hermano, realmente no necesitamos de nada. Tal vez muchos dirían eso, pero muchos tal vez dirán, no sabes qué, hermano, la verdad que sí estamos batallando. Es una realidad, o sea, no estamos bien, o sea, no sabemos qué está pasando con el hermano, que el hermano ya va a tener un COVID baby. ¿Cómo? Pues que ya está embarazada Andrea. Pues ¿cómo está eso? Que la pandemia fue buena para ella. Y que, o sea, este tipo de comunicación, dices, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo ha afectado la unión? Una de las cosas que nosotros decíamos a la iglesia aquí es que vamos a hacer un convivio una vez que sea posible hacerlo. Y eso lo hicimos, hermanos. Hubieran visto la cara de los hermanos cuando pudimos tener un convivio. Es increíble porque lo anhelamos tanto, hermanos. Pero también fue increíble que todos estábamos en el mismo canal, que todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Y como no habíamos hecho convivios todo el año, pues aventamos la casa por la ventana, ¿no? O sea la aventamos, ¿no? Nos trajimos la receta de hamburguesas de allá de los muchachos y nos aventamos la casa por la ventana. Pero estamos de acuerdo que la convivencia, que el partir el pan en las casas fomenta muchísimo la unidad y que eso no se ha podido hacer. ¿Cómo ha afectado a la iglesia? Y luego, ¿cómo afecta a cada miembro por quien Cristo murió? O sea, yo estoy bien, vamos a decirlo, yo puedo tener un servicio aquí con Tal y con Caleb y yo les predico, pues no hay problema. Pero
tenemos que ser sinceros. No todos tienen esa capacidad. Y aquí es donde aquellos que son espirituales, aquellos hermanos que tienen más tiempo en el evangelio, aquellos que han visto gente irse de la iglesia con pruebas menos que esta, eso dices, ok, ¿cómo le vamos a hacer ahora para ciertamente medir qué familias tienen más necesidad? ¿Cómo le vamos a hacer para medir qué familias tienen más necesidad? Esto es, veamos a todas las familias, digamos, ok, ¿qué familias están batallando? ¿Cómo le hacemos para que estén conectados con Dios, que es lo que nos interesa? Y después para que puedan continuar su desarrollo espiritual desde sus casas. Y aquí es donde empieza a haber varias preguntas reales. O sea, ¿quiénes van a ver eso? Y como dice Jesús, que conocerás al árbol por sus frutos. Estamos todos de acuerdo que a veces hay hermanos que no parece que están muy firmes y son los que están más firmes. Hay hermanos que parecen que están muy firmes, son los que estaban menos firmes. Y entonces empiezas a empezar a calificar y te das cuenta que lo tienes que hacer. Porque si no lo haces, no puedes proveer la ayuda que se necesita. Hermanos, si ustedes creen que es difícil que una iglesia, después de una fractura, de un accidente, se levante sin terapias, es bien difícil que una familia que ya era disfuncional, ya no funcionaba, hermanos, pueda mantenerse, porque muchos esperaban esta excusa para irse del camino del Señor. Ahora, se entiende que sea el papá, pero hay veces, hermanos, en esa familia hay trigo, hay hijos, hay esposas que realmente quieren servirle a Dios. Nosotros tuvimos un caso aquí en la congregación que una hermana me dijo, hermano, es que mi esposo no es creyente y créelo, o sea, él ya me dijo que ya me prohibió totalmente, ya me dijo que no puedo, o sea, la pobre hermana estaba entre la espada y la pared. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para acompañarle? Luego viene la pregunta, ¿quiénes son aquellos que les interesa cada una de las almas? ¿A quién le interesan las almas? Y empieza ya a haber un levantamiento más amplio. Ahora, voy a dar el hincapié para mañana, pero hicimos un estudio nosotros y dijimos, ¿qué medios vamos a utilizar para mantenernos unidos? No cuál es el medio más fácil para mí. ¿Cuál es el medio que será mejor para que todas las familias puedan hacerlo? Para muchos de nosotros, aunque no lo crean, es muy fácil lo de Zoom. Y poner la contraseña es fácil. Pero créanlo, hermanos, que para muchos hermanos no le entienden. No le entienden, se quedan fuera, hermanos. Nosotros en la congregación decidimos no utilizar Facebook porque no toda la iglesia tiene Facebook. No todos los miembros tenían Facebook. Y entonces, ¿cómo llegamos a los que no tienen Facebook? Tienes que tener una cuenta para verlo. Optamos por usar YouTube. Y como iglesia, hablamos los varones, tuvimos que invertir. O sea, ¿qué internet tenemos en la iglesia? Tal. Tenemos un técnico. ¿Suficiente? Sí. Pero, hermano, al principio se nos caía la señal. Ahorita tenemos 2 compañías de internet con el mejor internet que nos está costando el alma, pero es lo que tienes que hacer para asegurarte que haya servicios apropiados. Y luego, la otra cosa es que, ¿cómo le hacemos para que los hermanos tengan un servicio que sea lo más normal? O sea, aquí están ustedes en mi casa y estamos aquí, ven allá atrás y aunque no crean, se distrae uno y están acá, pero decidimos hacerlo todo en el edificio. O sea que por 3 meses casi nosotros, el técnico, yo, mi familia y el de director de cantos estuvimos en el edificio. Estábamos solos, era raro predicarle a las bancas. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque era lo más normal para la iglesia. Queríamos que tuviesen el menos impacto de ansiedad y que fuese algo gradualmente natural.
Pero ustedes como iglesia, hermanos, tendrán que decidir ustedes qué es lo mejor. Nosotros no usamos WhatsApp acá, a veces los hermanos me mandan mensajes y no los veo por mucho tiempo, porque yo no uso mucho WhatsApp, hermanos. Usamos mucho Messenger acá, lo que es Facebook. Tienen que ver, estudiar la iglesia. Y luego, si hay familias, hermanos, hermanas que no tienen hermanos, tendrán que preguntarse lo que nos preguntamos nosotros. ¿Qué familia no tiene? ¿Será posible que les podamos proveer lo necesario para que lo tengan? Porque aunque no lo creas, muchos estaban a lo que podían, otros no tenían sistemas, y entonces como iglesia necesitamos esto. Me dice el muchacho, ¿sabes qué? Necesitamos un laptop, lo acabamos de comprar. Empezamos a hacer ya, necesitamos esto, y empezamos a hacer todo eso, porque la comunicación es clave, hermanos. Es clave. Y la otra cosa es que tiene que haber una comunicación de ida y de vuelta. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se siente? Y empiezas a ver cuáles son las necesidades de los santos. Les decía yo brevemente ahorita, o sea, tenemos 7 familias. O sea, una familia, la hermana y su niña tienen COVID. Y como familia no querían, pero habló tal y con ellos y reciben comida de varias hermanas por 14 días para que no se preocupen en salir, para que no se preocupen en esa parte. Y entonces es una necesidad comer, que no se preocupen de esa parte. Es una necesidad espiritual, que posiblemente tengas que dar consejería o hablar con los jóvenes, con ellos en forma virtual. Te empiezas a dar cuenta que esta pandemia todavía trajo más escasez y que esta pandemia de alguna otra manera sacó a la luz las diferencias que tenemos en poder adquisitivo unos y otros. Y tú te puedes dar cuenta de eso. Una de las cosas que tratamos de mantener siempre es que a quien han despedido, hermanos, cómo están todos del trabajo. Y aquí, gracias a Dios, hermanos, desde que empezó la pandemia, todos los hermanos han estado trabajando bien. Es una gran bendición, una preocupación menos que tener. Pero si esto pasó en México, en la Cortés o en otras congregaciones, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, es algo real. Es algo que pasa. Y es algo que como iglesia tenemos que no solamente la parte espiritual, la parte física. ¿Cómo le vamos a hacer? Y con esto pues vamos a estarnos enfocando para la clase de mañana, porque la realidad es que yo decía a los hermanos apenas, la primera ola nos agarró de sorpresa. La primera ola, como esas olas de Hawái o de Naples, Florida, tú te metes al mar y te avienta la ola y te avienta y te arrastra hasta donde sea. La primera ola. Y le digo a Caleb, mira, papi, cuando viene la segunda ola, en el mar estoy hablando, antes de que te llegue, tú junta tus manos y métete abajo de la ola. Y saldrás y la ola no te va a hacer nada. ¿Qué estoy diciendo con esto? Esta ola, este brote nuevo, no es sorpresa ya para nadie. Entonces, como iglesia, tenemos que estar preparados para este brote nuevo. Y tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un estudio sincero, como dices tú, autoexaminar y decir, okay, ¿cómo le vamos a hacer como iglesia? Porque al final de cuentas, sí va a haber algunos hermanos no van a resistir la prueba, es algo que habla de ello la parábola del sembrador. Pero al menos podemos hacer lo que está de nuestra parte para, como dijo Jesús, no perdí a ninguno, sino solamente al hijo de perdición. Y eso sí nos corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros aquí en la congregación nos hemos preocupado mucho por 2 familias. Hablé con el hermano apenas. Y es esa parte de que esas familias que necesitan más atención necesitan todavía más comunicación. Mientras les ayudas a que se hagan responsables, les ayudas también para que se preparen para esta segunda ola. Y entonces, mañana vamos a continuar. Espero que esta clase haya sido de edificación y que estemos preparándonos para esta segunda
segunda ola, ¿no? Aquí ya estamos nosotros en ola, y aquí ya estamos hasta surfeando casi, ¿no? La verdad. Acá ya estamos surfeando, ya aquí ya estamos en lo que da. Pero es una gran bendición, hermanos. Yo les decía a los hermanos, les insistía a los hermanos, hermanos, cuídense, pero ustedes saben cómo somos los hermanos. No hacemos caso. Entonces, para mí es muy importante esa parte de que tenemos nosotros que hacer nuestra parte, tenemos que ser responsables, pero lo más lindo de la vida, hermanos, es que sería hermoso que esto, si Dios permite, quede en la historia como algo positivo para la iglesia. Que digamos, ¿sabes qué? Y esto es algo histórico que nuestros hijos van a contar. ¿Te acuerdas cuando pasó el temblor en Ciudad de México? ¿Te acuerdas cuando pasó esto? ¿Te acuerdas cuando pasó la pandemia? Nos vamos a acordar de esto. Nos vamos a acordar de esto. Pero yo tengo fe en el Señor. Yo creo, esto es lo que yo creo. Si Cristo no ha venido, yo creo que en agosto, julio-agosto, ya podrá haber eventos un poquito más grandes, más de 100, 200 personas en ciertos lugares de la Iglesia de Cristo. Yo espero que estos próximos 6 meses sean buenos, que Dios permita que las vacunas funcionen y que está en su mano quitar la peste en un día, si Él quisiera. Pero como Él es más sabio que nosotros, tenemos que tener paciencia. Va para largo todavía. Yo le dije a la iglesia hace 2 semanas, hermanos, no nos vamos a poder reunir en forma presencial. Ya estaba bien bonita la iglesia en septiembre. Tuvimos convivio en el parque, bien bonito, y ya los visitantes, bien, toda la iglesia llena, ya estaba llena todos con cubrebocas. Y de pronto se empezaron a abrir los casos, dijimos, y empezamos a decir, se viene la otra ola, se viene la otra ola. Ya para cuando era finales de octubre sabíamos que venía. Ahorita nos estamos reuniendo solamente el 25% de capacidad de la iglesia y los demás en forma virtual. Entonces, estas son las cosas que tenemos que hacer para preservar la unidad. Sí es hermoso que de una iglesia salgan otras iglesias, es hermoso, pero quiero asegurarte que si salgan hermanos que enseñen y que estén unidos a Dios, porque de otra manera se pueden desviar del camino del Señor. Lo voy a dejar para preguntas. Espero que esta clase haya sido de bendición. Me alegra mucho verlos a todos y estar unidos con ustedes. Dios les guarde, les bendiga, y estamos aquí todavía. Si hay alguna pregunta, creo que así va a ser como se hacen los seminarios allá en la Cortés. Así lo voy a dejar. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz.